Hoy vamos a ir a los Estados Unidos de América para comentar lo que se viene en este noviembre de 2024. En este nuevo enfrentamiento entre dos de las personas más importantes para el devenir del futuro de nuestro planeta, desde Memorias de Pez os traemos lo que pensamos que van a ser las claves más relevantes que podrán determinar la victoria de uno de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump. Pero antes de ir al lío es importante destacar que desde Memorias de Pez intentaremos proporcionar una visión lo más objetiva posible de todo este tema, y para poder ofreceros esta visión tenemos una herramienta increíble para comparar información de distintos medios según su ideología. Ground News, nuestro patrocinador, con quien ya hemos colaborado en varias ocasiones y donde podéis entrar con el link ground.news/memorias. Ground News es una aplicación y página web que recoge noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas qué sesgo tiene cada uno. Por ejemplo, esta noticia habla de que el Departamento de Justicia advierte a Elon Musk que su regalo de $1 millón a votantes registrados puede ser ilegal. Esta noticia ha sido cubierta por 195 medios, de los cuales un 30% son de izquierdas, un 23% de derechas y un 47% de centro. Los medios de izquierdas se centran más en Elon Musk, mientras que los de derechas lo hacen en el Departamento de Justicia. En fin, en tus manos está comparar y sacar las conclusiones pertinentes. Además, si nos vamos al apartado de Blind Spot, descubriremos que hay muchas noticias que solo son tratadas por medios de derechas, mientras que otras son analizadas solo por medios de izquierdas, algo súper útil para hacer cualquier análisis. Ground News utiliza la combinación de 3 organizaciones totalmente independientes que se dedican al monitoreo de noticias, permitiendo el acceso a una gran variedad de puntos de vista sin la manipulación de los algoritmos. Y para acabar, ¿cómo acceder a Ground News? Pues podéis hacerlo mediante este QR o el enlace de la descripción, ground.news/memorias. Gracias a esta colaboración obtendréis un 40% de descuento en la versión Vantage, que ofrece acceso completo e ilimitado. Probadlo, que realmente vale la pena. Y de paso, ayudáis al canal. Y ahora sí, vamos. En primer lugar, tenemos que hablaros de los famosos swing states, que básicamente son estados en los que tanto demócratas como republicanos tienen posibilidades de ganar. A lo largo de los años, estos estados, como Luisiana, que tiene el récord de más cambios de chaqueta de la historia, son los que más veces han pasado de manos entre ambos partidos políticos. Para las elecciones de 2024, y siempre según las encuestas, se presumen como swing states los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Y no, los swing states no tienen que ser siempre los mismos, aunque muchas veces se repiten. Como sabéis, si habéis visto nuestro vídeo de cómo funcionan las elecciones allí, los votos electorales de la mayoría de estados son concedidos al candidato que gana la mayoría absoluta de los votos ciudadanos en el estado. Esto significa que por mucho que un candidato obtenga votos en un estado, si el otro le ha ganado, esto no le valdrá para nada. Por eso son tan importantes los swing states. Como curiosidad, un presidente de los Estados Unidos podría llegar a la Casa Blanca habiendo perdido en 39 de los 50 estados y sin haber obtenido ningún voto en ellos. ¿Cómo? Pues ganando en los 11 estados que otorgan más representantes, es decir, los más grandes, junto con el Distrito de Columbia. De los 11 más grandes, parece que 2 son swing states para 2024, Michigan y Pensilvania, con 16 y 20 compromisarios respectivamente, para que veáis que ganar o perder en estos estados no es moco de pavo. Y otra vez, si no entendéis qué significa esto, visitad nuestro vídeo de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, que ahí lo tenéis todo. Bueno, pues tan importantes son los swing states, que fue así como Biden se llevó la victoria en 2020. Ganó en Pensilvania con el 50% de los votos y ganó en Georgia con solo un 0,3% más de los votos que Trump. Totalmente raspadito. Así que, si queréis seguir con algo de tino el escrutinio electoral de las presidenciales, os tenéis que fijar muy bien en los resultados de los 6 estados que os hemos comentado. Pero, ¿qué es lo que se está discutiendo en cada uno de estos estados? ¿Qué puede hacer que salga uno u otro partido como ganador allí? Pues vamos a ello. En Arizona, el debate principal se da en torno a la inmigración. Allí en 2020 Biden se llevó el gato al agua. Para 2024, con las tensiones fronterizas respecto a la frontera mexicana en su pico máximo, la cosa está muy pero que muy turbulenta. En Georgia hay 2 temas candentes, su endeudamiento y que Georgia es uno de los lugares donde se acusó a Trump en el caso por interferencia electoral. Algo que veremos a ver cómo acaba influyendo en los votantes de Trump, aunque parece que a los líos judiciales ya no le pasan factura electoral. Respecto a Michigan, que tiene una gran población arabo-americana, el apoyo de Israel por parte del presidente Biden puede ser también determinante para que la población vote en su contra.
Otro tema importante allí es ver quién consigue vencer entre los trabajadores de la industria. Biden con su proyecto de reindustrialización o Trump cargando contra las políticas verdes del presidente. Esto tiene mucho que ver con el cinturón de óxido, del que os vamos a hablar en un rato. En Nevada, el estado donde se encuentra Las Vegas, la cosa no ha estado muy bien económicamente después de la leche que se pegaron los casinos con el COVID, con las consecuentes reducciones de plantilla. Por ello, las políticas económicas y a favor de la generación de empleo serán de vital importancia, ya que Nevada tiene la tasa de desempleo más alta de los Estados Unidos. En Pensilvania será clave la lucha entre el voto urbano y rural, y entre el voto concienciado con el clima y el voto industrial, por lo que se llevará el gato al agua quien sea capaz de movilizar más a su electorado. Algo similar ocurre en Michigan. En Carolina del Norte, los debates clave incluyen la economía, con preocupaciones sobre el coste de la vida y la inflación, los derechos sociales, particularmente el aborto y los derechos LGTBIQ+, las tensiones raciales y las reformas policiales, dados los antecedentes raciales del Estado, y el cambio climático, con la vulnerabilidad del Estado a huracanes y fenómenos extremos. Finalmente, en Wisconsin, uno de los grandes temas de la campaña será el del derecho al aborto, defendido por demócratas y criticado por republicanos. Esto también es un tema en los otros swing states del medio oeste, pero aquí el tema es crucial. Harris tiene que movilizar al voto joven y el femenino, y Trump el de los hombres blancos de media edad. Otro de los grandes factores en estas elecciones de Estados Unidos es el voto latino, el segundo mayor segmento electoral después del voto blanco, un voto tradicionalmente demócrata que a día de hoy supone aproximadamente un 20% del censo, aunque eso sí, no todos salen a votar. En el 2024 los estados con mayor población hispana son California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona e Illinois, en ese orden. Además, California, Texas y Florida son los estados más poblados del país, por lo que los resultados de sus elecciones tienen un gran impacto para todo el país. Adicionalmente, casi un cuarto de la población latina se identifica con ser afrolatina. Por lo tanto, el voto latino incluye a personas muy diversas con sus propias identidades e identificaciones. Y es que durante las últimas décadas, la parte hispana del electorado se ha quintuplicado. En el año 2012, los blancos seguían siendo mayoritarios, representando el 72% de los votos. El 13% eran afroamericanos, el 10% latinos y el 3% asiáticos. La gran mayoría de estas minorías votaron a los demócratas, y lo hicieron en algunos estados determinados, que son los que le dieron la victoria a Barack Obama. En 2020, la movilización anti-Trump en el voto latino y el voto afroamericano fue bastante grande. Recordemos que su legislatura estuvo marcada por una oleada antirracista generada por el Black Lives Matter. De aquellas elecciones, Biden resultó elegido como presidente. A día de hoy, los dos candidatos se disputan el voto latino en un equilibrio muy distinto. ¿Y qué es lo distinto en estas elecciones en cuanto al voto latino? Pues en cuanto a estos comicios, parece que la movilización latina no va a ser tan alta, al menos según las encuestas, como lo fue en 2020. En gran medida esto ocurre porque cada vez hay más población latina joven que es probable que directamente no voten tanto como los adultos. Por otra parte, el voto latino importará poco en estados donde los demócratas ya ganan sobradamente. Es decir, que la diferencia aportada por el plus de este voto no parece que vaya a ser realmente determinante en California o Nueva York. Eso sí, mucho más interesante puede ser lo que ocurra en Texas y Florida, lugares donde el voto latino en favor de Trump ha crecido mucho, en particular en Florida, la cual actúa como punto de llegada de muchos opositores cubanos o venezolanos, que claramente se alinean más con los valores republicanos y que no quieren saber nada de todo lo que huela a izquierda. Así que este grupo de voto no es tan monolítico para los demócratas como en otras ocasiones, pero sobre todo, el campo de batalla en este tema estará, como ya os hemos comentado, en el apartado de los swing states, en Arizona. Por otra parte, un gran caladero de votos a tener en cuenta dentro del voto latino para los demócratas es el de las mujeres latinas. Como ocurre en el resto del globo, parece que hay un claro fraccionamiento entre el voto de los hombres y las mujeres, siendo este último mucho más progresista. Y claro, esto es una ventaja para Harris. Dentro de esta brecha, en el mundo latino hay un tema que diferencia mucho a las jóvenes y los jóvenes hispanos: el aborto. Por todo esto y por las políticas que ha defendido como vicepresidenta, si hay un público joven al que Harris puede dirigirse, es al de las jóvenes latinas feministas. En conclusión, si los demócratas no movilizan bien a su electorado latino, les puede salir muy caro. Tan solo hace falta que una pequeña parte de este electorado se quede en casa en varios estados decisivos, para darle la victoria a los republicanos.
El tercer gran factor de gran importancia en esta carrera es el conocido como Rust Belt o cinturón de óxido, una región del noreste y medio oeste que vivió un periodo de decadencia industrial a partir de los 70 y que clásicamente había pertenecido al muro azul demócrata. Con un hábil discurso populista, Donald Trump fue capaz de ganarse para su causa en 2016 estados claves en este cinturón. Hablamos de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. No obstante, en 2020 Biden también centró su campaña en esta región, sabiendo perfectamente que el triunfo de Trump vino de ahí. Y se tiró gran parte del tiempo remarcando sin parar sus orígenes de clase media y sus raíces pensilvanas. Así, un 8% de los votantes que se habían ido con Trump en el 2016 volverían otra vez al bando demócrata. A pesar de esto, las grandes ciudades de esta región del Rust Belt cada vez se van vaciando más y las personas que quedan allí son bastante más conservadoras. El expresidente Trump habla un idioma que este grupo de población aprecia muchísimo, el Make America Great Again. Y es que este lema está confeccionado en gran medida para ellos, exobreros blancos que han visto disminuidos sus privilegios por el progreso tecnológico de otras regiones, por las acciones contra el cambio climático y por la lucha feminista. Este mismo idioma es el que habla el vicepresidente de Trump, Vance, en su bestseller Hillbilly Elegy. Quizás este es el único sitio donde la ausencia de un perfil como el que tenía Biden pueda perjudicar a Harris. El cuarto factor de especial relevancia es el voto joven, un voto que según las tendencias electorales más recientes parece que se decanta por los demócratas. En las presidenciales de 2020, el 61% de jóvenes apoyaba a Biden frente a Trump, justo al revés de lo que ocurre con los mayores de 65 años, que apoyaron a Trump con un 57% del voto. Lo prioritario para Trump en este caso es que Harris no consiga movilizar el voto joven, porque desde luego el voto de los mayores de 65 sí que va a estar movilizado. La cuestión aquí es que es bastante probable que la movilización del voto joven de las últimas elecciones de 2020 se debiese no tanto al fervor por Biden, sino al malestar por la legislatura de Trump. Pero en estos 4 años, la administración Biden-Harris también ha dado motivos a los jóvenes para desconfiar. Muy en especial tenemos su posición respecto al conflicto en Gaza, que repele a muchos jóvenes progresistas. Eso sí, Kamala se ha encargado de barnizar su postura frente al conflicto para atraer a este tipo de votantes, que tienen mucho más feeling con ella que con un señor de la edad de Biden. Otro factor a tener en cuenta en este tema del voto joven es que en la última década ha habido una migración importante de jóvenes con alto nivel de estudios desde California hacia otros estados de la región suroeste. En estos estados generalmente se ha votado republicano, pero en Arizona en 2020 se votó por Biden. ¿Podrá revalidar Harris estos resultados si cuenta con el apoyo de los jóvenes altamente formados? En conclusión, al igual que pasa con el voto latino, Harris es la que tiene más que mover el avispero. Está claro que los jóvenes estadounidenses son mayoritariamente demócratas y que se han movilizado anteriormente, pero para que les sirva a Harris, estos tienen que votar. Por supuesto, la política internacional es otro de los grandes factores que pueden influir en las votaciones, aunque lo curioso en este tema es que todo es un poco impredecible. La crítica a la guerra de Ucrania y a la ocupación de Israel en Palestina será un tema de campaña, pero tampoco es una cosa que preocupe especialmente al electorado más conservador de Trump. Como mucho, este votante castigará electoralmente a Harris por dedicar fondos a algo que no sean los Estados Unidos. Recordemos que Trump se ha mostrado muy severo y ha criticado enormemente el bajo presupuesto en defensa que tienen los miembros de la OTAN. Vamos, que quiere que Europa gaste más y los States menos. A quien preocupan enormemente estos temas en política internacional es al electorado más progresista dentro del Partido Demócrata y también a la población árabo-americana que allí reside. El electorado progresista está en buena parte compuesto por ese voto joven tan necesario para Trump. Este puede ser uno de los factores que impliquen la desmovilización del votante joven. El rechazo a las políticas de Biden respecto a Israel puede ser muy determinante. Con el cambio de Biden a Harris, es probable que Harris lo tenga algo más complicado para conseguir el voto de la clase media masculina en el Rust Belt. Además, tiene a sus espaldas la gestión de la inmigración, que puede puntuar negativamente al votante de Arizona. No obstante, es en el voto progresista femenino afroamericano y joven donde Harris puede despuntar. No por nada ha escogido a Tim Walz, compañero de fórmula, que tiene una amplia aceptación dentro de la izquierda más progresista del partido. Con el mismo ojo ha escogido Donald Trump a J.D. Vance, un hombre que entiende perfectamente la problemática de las clases medias en el Rust Belt, el mayor caladero de votos de Donald Trump. Por supuesto, hay muchos factores hiperinfluyentes en las elecciones de los Estados Unidos, pero quizás son de carácter más transversal y tienen calado en ambos partidos.
ya sea porque ambos proponen soluciones o porque están totalmente enfrentados. Hagamos un repaso rápido. El principal de ellos es la situación económica del país. La inflación ha sido enorme durante la legislatura y aunque el mercado laboral ha aguantado, mucha gente lo ha pasado realmente mal. Para luchar contra esto, el gobierno ha hecho un gran gasto en políticas fiscales que, dicho sea de paso, han aumentado mucho la deuda del país. Por cierto, en los Estados Unidos la economía es un tema de gran relevancia y el porcentaje de gente que invierte en bolsa es mucho mayor que en cualquier país europeo. Por ello, el rendimiento del S&P 500 en las semanas anteriores a las elecciones puede ser un factor muy decisivo en el devenir de los acontecimientos electorales. Para que eso ocurra, Biden intentará por todos los medios que la Reserva Federal baje los tipos de interés antes de los comicios. La sanidad es otro tema de especial sensibilidad, y es que Estados Unidos se las ha apañado para tener uno de los peores sistemas sanitarios de los países desarrollados. Algo lamentable, teniendo en cuenta que además de ser la principal potencia occidental, es potencia tecnológica del mundo. La inmigración, especialmente en el sur del país, es un tema en el que la polarización es enorme, y en el que republicanos y demócratas confrontan de forma total. El cambio climático también toca de cerca a la gente, y creo que no hace falta que os expliquemos la opinión de Trump en este tema. Y como siempre tenemos al crimen y la tenencia de armas como otro debate recurrente en campaña electoral. Bueno, como conclusión del vídeo os diremos que 1. Ambos contendientes tendrán que pelear de nuevo por llevarse consigo el voto del Rust Belt, del cual forman parte swing states como Pensilvania, Michigan o Wisconsin. Harris tendrá que movilizar el voto femenino, el voto joven y el voto latino para poder llevarse el gato al agua. Serán de especial importancia sus resultados en regiones como Texas o Arizona, donde el tema de la inmigración juega un papel muy relevante y donde un nuevo voto joven puede compensar la disminución del voto latino, ya sea por desmovilizado o porque estos voten a Trump. Y 3. Aunque parezca que la desmovilización del voto es más problemática para Harris, veremos si finalmente a Trump le pasa factura todo el tema de sus periplos judiciales. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.